¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto darles nuevamente la bienvenida a este espacio en Visita Médica. Les comento que el día de hoy vamos a tocar un tema bastante relevante, un tema que nos va a servir de mucho, papis y mamis, así que presten atención. El día de hoy hablaremos sobre las adicciones y para esto le damos la bienvenida al doctor Ricardo Ibáñez, médico psiquiatra, especialista en adicciones. ¿Cómo está, doctor Ricardo? Muy bien, Maite. Muchísimas gracias por la entrevista. El día de hoy, como les lo estaba mencionando, vamos a tocar un tema bastante relevante porque es el tema de las adicciones, de lo que está sucediendo y precisamente se han visto índices de que han aumentado las adicciones, ¿verdad, doctor? Sí, es un tema complejo, nada alentador desgraciadamente, porque como mencionas, los estudios de prevalencia de este tipo de problemas definitivamente están en aumento, ¿no? Y lo que más preocupa es que la población más vulnerable es aquella en la que más está incidiendo este tipo de conducta, ¿no? Que es la adolescencia, ¿no? Y la juventud temprana. Claro que sí, doctor. Y para los papis y mamis que nos están viendo, ¿nos podría dar usted un concepto adecuado sobre qué es una adicción? Bien, una adicción o conducta adictiva, ¿no? Es en realidad un tipo de comportamiento, es una forma de conducta en la cual la persona necesita el consumo de alguna sustancia que le brinda algún tipo de satisfacción, ¿no? Y esto lo hace ya de forma compulsiva, que significa sin control. Sin control. En realidad, cuando la persona pierde el control sobre esta conducta, pues la persona definitivamente deteriora otros aspectos de su vida, como su vida familiar, su vida profesional, su vida personal, su vida escolar, si es que es un joven adolescente, su vida familiar se ve muy afectada, ¿no? Entonces, es una conducta reiterativa, a pesar de el daño que estamos sufriendo, pues la seguimos realizando, ¿no? Eso sería una conducta adictiva. Y doctor, justo ahora que usted estaba mencionando, por ejemplo, el hecho de los escolares y de todo ello, ¿a partir de qué edad uno puede sufrir una adicción? Mira, lo que te puedo decir son algunos datos que van a ayudarnos a entender un poco este problema, ¿no? Hablarte de una edad exactamente es un poco complicado. Depende de en qué sociedad estamos. Los índices en Europa son diferentes a los de Estados Unidos, a los de Australia o a los de Perú. Sí te puedo decir que hoy vemos cada vez con más preocupación jovencitos que de 15 años ya tienen claramente establecida una conducta adictiva. Si hablamos de sustancias adictivas, son sustancias que el jovencito ha empezado a utilizar probablemente a los 11 o 12 años. Y te hablo de una realidad en nuestro país, en nuestra ciudad, ¿no? Wow. No quiero asustar a nadie, pero incluso el consumo de alguna de estas sustancias tipo cannabis, tipo marihuana, se está haciendo en los colegios. Yo tengo jóvenes, adolescentes, pacientes míos, varones, incluso damas también, que en los baños de los colegios están fumando marihuana. Y te hablo de 15 años de edad. Y es una realidad acá en nuestro Perú. En nuestra ciudad y en nuestro país, Maite. Wow. Y doctor, ¿qué tipos de adicciones son las que existen? Bien, los especialistas en el mundo más o menos estamos de acuerdo en que hoy existen dos grandes tipos de adicciones. Las adicciones tradicionales, o sea, la adicción a una sustancia química o adicciones convencionales, son aquellas en las que la persona es adicto a una sustancia que tiene efectos sobre el sistema nervioso y sobre la conducta de la persona, entonces. Y estamos hablando de adicciones químicas. Hablamos de adicción a la cocaína, adicción a la marihuana o cannabis, adicción a las anfetaminas, adicción a las benzodiazepinas, que son fármacos también usados médicamente, por un lado. Y el otro grupo de adicciones serían las adicciones no químicas o no convencionales, o también llamadas adicciones tecnológicas. O sea, la adicción a la tecnología. Y dentro de este grupo pues aparece la adicción
a los juegos en línea, adicción a la internet, adicción al celular, incluso se está hablando hoy día, ¿no? Y algunas otras formas de adicción un poco menos estudiadas, como por ejemplo la adicción al trabajo o la adicción al sexo, ¿no? Tal vez son adicciones a las que no se les ha dado tanta importancia, pero también existen. Definitivamente existen, definitivamente existen. Y doctor, ¿cuáles serían los factores que hacen que una persona esté propensa a sufrir una adicción? Bien, a ver, como yo soy médico, bueno, yo creo que empezaremos por el tema médico, ¿no? Claro. Lo primero es que el sistema nervioso tiene la disposición de recibir placer de estas conductas. O sea, el cerebro, nuestro sistema nervioso, Maite, está preparado para sentir placer. Y es bueno, porque muchas de nuestras actividades requieren que nosotros sintamos placer. Por ejemplo, el comer. El comer debe de ser una actividad muy placentera. Y qué bueno que lo sea, porque imagínate, si para alguien no lo es, entonces la persona no va a comer y vamos a tener un cuadro pues, de anorexia, de desnutrición, etcétera, ¿no? Entonces, naturalmente el sistema nervioso está preparado para que algunas actividades sean muy placenteras. El problema es que muchas de estas sustancias adictivas actúan también sobre esa parte de nuestro sistema nervioso, produciendo definitivamente placer. Entonces, para quien le resulte esta actividad, este consumo de alguna sustancia placentero, ya tenemos una predisposición a nivel cerebral. Felizmente, te digo, felizmente, las primeras experiencias de algunos adolescentes o jóvenes con el consumo, por ejemplo, de cannabis, de marihuana, te resulta bastante desagradable. Te resulta, por ejemplo, en una crisis de pánico o de paranoia se llama. Entonces el muchachito que por primera vez consume marihuana no vuelve a consumir. No vuelve a consumir porque le ha resultado siendo una actividad, una experiencia bastante desagradable. Pero desgraciadamente son la minoría. A la mayoría les va a resultar siendo una experiencia placentera. Y esta entonces es una predisposición cerebral, ¿no? Biológica. Lo otro son pues algunas características psicológicas de la persona. Por ejemplo, si tenemos un muchachito o una señorita que es ansiosa, que es muy nerviosa, le decimos que se estresa fácilmente ante los problemas de la vida, sean familiares, académicos, escolares o con sus propios compañeros, ¿no? Tú sabes que la adolescencia es una etapa en realidad muy, muy difícil y muy compleja. Y doctor, precisamente de este tema voy. Los padres que nos están mirando, papitos y mamitas que nos están viendo, ¿qué signos o qué síntomas de alarma deberían ver en sus hijos si es que sospechan que ellos están en una adicción? Bueno, para tú poder observar estos signos de alarma que mencionas, lo primero que tendríamos que saber como padres es que estamos en la obligación de estar cerca de nuestros hijos. Solamente estando cerca de ellos podríamos encontrar estos signos. Claro. Si nosotros tenemos una relación distante, papá, mamá o ambos, distantes del niño, del adolescente, no nos vamos a percatar de estos signos de alarma. Y, como desgraciadamente pasa muchas veces,
Nuestros pacientes llegan a nosotros después de 3, 4 o 5 años de haber iniciado el consumo y los padres nunca lo supieron. Nunca se dieron cuenta. Nunca se dieron cuenta. Entonces, lo primero que tendríamos que pedir es que padres, tanto papá y mamá, estuvieran lo más cerca posible de sus hijos, ¿no? Y sobre todo niños adolescentes. Y doctor, como último consejo, usted trabajando en una clínica de salud mental y de adicciones, ¿qué consejo les puede dar a los padres de familia que ahorita nos están viendo? Te repito, no es sorpresa que en nuestras propias casas los muchachitos estén empezando el consumo o de alcohol o de alguna otra sustancia ilegal. Imagínate si hablamos de lo que comentábamos, la adicción a la tecnología. Claro. O sea, hay adolescentes que 2 o 3 de la mañana están conectados a un juego por internet. El famoso Dota, sí, ¿no? Juegos que muchos de nuestros jóvenes adolescentes lo juegan ya de una forma compulsiva, ¿no? Así es, doctor Ricardo. Realmente nos ha puesto al tanto de muchas mamitas y papitos están viéndonos, así que ya saben qué es lo que deben tomar en cuenta. Al doctor Ricardo Ibáñez, ¿lo ubicamos dónde, doctor? Bueno, en las mañanas, pues yo trabajo en el Hospital Honorio Delgado, el Hospital General de Arequipa, y en las tardes en mi consultorio privado, pues en la Avenida Olímpica, ¿no? 409 en el Cercado de Arequipa. Cuarto Centenario, así es. Y si no, se pueden comunicar al 2221 45. Un gusto conversar con usted, doctor Muchas Ricardo. gracias, Maite. El gusto es nuestro.